Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy, como cada semana, les traigo un capítulo más de este libro tan emocionante. Si han caído en este episodio y no saben de qué estoy hablando, no tienen ni idea, no han leído nada del libro, por aquí arribita les estará apareciendo una lista de reproducción desde el capítulo número 1 y los llevará a lo que es todo el libro. Entonces, pues bueno, ya sin más, vamos a comenzar. Ya saben, tráiganse algo para comer, algo para tomar, algo para hacer muy ameno este pequeño ratito que estaremos juntos disfrutando de esta lectura. Y pues bueno, dice así. Y pues bueno, comencemos. Y dice así. Capítulo número 12. Una vez más, Susan quedó confinada en su alcoba y Peg se retiró a la cocina. Con un temor constante a la aparición de los síntomas de la peste, se examinaba a intervalos frecuentes en busca de bubones o muestras de decoloración en la piel. Al menor escozor en la garganta, al menor amago de dolor en la cabeza o al menor indicio de náuseas, le entraba un arranque de pánico. Se paseaba por la alcoba, 12 pasos en una dirección y 10 en la otra, hasta casi dejar surcos en las esteras. Ahora Susan sí habría agradecido la compañía de Henry, aunque estuviera de mal genio. Espontáneamente, una imagen horrenda del cadáver de su marido, arrojado sin mayor ceremonia a la fosa común, cobró forma en su cabeza. Se frotó los ojos con los nudillos para disipar la visión de sus agraciadas facciones, abotargadas y distorsionadas por la muerte. Sola y asustada, se pasaba horas y horas mirando por la ventana con la esperanza de que la visitara su padre, aunque solo fuera por un momento, para poder saludarlo desde la ventana. Pero su padre no fue. Se puso su vestido negro de luto, pese a que no veía a nadie. El negro concordaba con su ánimo. Se quitó la alianza nupcial, la ató a una cinta negra y se la colgó del cuello en señal de viudedad. Sumida en un cansancio mortal, se tendía en la cama e imaginaba la muerte solitaria de Henry. Lamentó con amargura no tener ya la oportunidad de que el matrimonio floreciera. Su matrimonio había sido un fracaso, y ya nunca volvería a casarse. Invadida por la tristeza, lloraba. Marta pasó por su casa y entregó a Peg un cesto con pan, huevos y una tarta de manzana. «Os manda todo su afecto», dijo Peg a través del ojo de la cerradura, «y dice que rezará por vos». El doctor Ambrose, con su gruesa capa y la máscara rostrada, la visitaba casi todos los días, aunque fuera brevemente, y le hablaba desde el otro lado de la puerta de la alcoba. «Esta mañana he ido a ver a vuestro padre», dijo en una de sus visitas. «Os manda un frasco de cordial para la prevención de la peste, con todo su amor. Os lo dejo aquí en el suelo». «¿Hay allí alguna señal de la enfermedad?» «Ninguna». «Nunca me lo perdonaría». «¿Seguís bien?» «Sí, aunque me siento sola y triste. No puedo evitar que se me desate la imaginación y entonces veo...». Sollozó.
y pasan por mi cabeza imágenes terribles del pobre Henry, su cadáver lanzado a la fosa común de los apestados. Se produjo un breve silencio al otro lado de la puerta. «Volveré mañana», anunció él. A continuación Susa oyó alejarse sus pasos escalera abajo. Al día siguiente, por la tarde, el doctor Ambrose regresó. «Abrid la puerta», dijo. «Pero han pasado ya 3 semanas. ¿Seguís encontraos bien?» «Sí. Entraré, pues». De pie en la puerta con un maletín en la mano, la miró con expresión ceñuda. «Estáis muy delgada. ¿Acaso no coméis?» Ella se encogió de hombros. «Peg me trae comida, pero no tengo apetito. Todo me revuelve el estómago. No puedo dejar de pensar en Henry». «Levantaos el pelo para que os vea el cuello». Obediente, Susan se apartó los bucles para que el doctor Ambrose le examinara el cuello. Tembló cuando él la tocó para volverla hacia la luz. Notó los dedos fríos en su piel y tuvo plena conciencia de su proximidad. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien la tocó con tal delicadeza. «¿Y no tenéis manchas de la peste en el cuerpo?» Ella negó con la cabeza. «¿Ni hinchazones?» «Ninguna». «Bien». Abrió el maletín y sacó un tablero de ajedrez. «Ajedrez. Antes jugaba con mi padre. Me decía que era mejor que él». «En ese caso, no tendré que explicaros las reglas». Puso el tablero en la mesita situada delante del fuego y sacó las piezas. «Dentro de una semana daremos por terminada la cuarentena. Entretanto, decidiré yo mismo cuál es vuestro estado de salud». El doctor Ambrose jugó en silencio concentrado en el tablero, apartando la vista solo de vez en cuando para ver si el semblante de ella delataba su estrategia. «Jaque mate», exclamó él por fin. Susan suspiró y se desperezó. «Mirad, ya ha oscurecido. Me he esforzado tanto en derrotaros que se me ha pasado el tiempo sin darme cuenta. Tengo pacientes que visitar». El doctor Ambrose arrastró las piezas hasta el borde de la mesa para dejarlas caer en el maletín. «Antes de irme, le diré a Peg que os prepare un caldo nutritivo. No dejéis de tomarlo». «Sí, doctor». Ambrose le lanzó una mirada para ver si se burlaba de él. «Me marcho a poner una cataplasma en una de mis pacientes. Llego tan tarde que ya habrá muerto o se habrá recuperado por sí sola. En todo caso, habré perdido la reputación». Un brillo apareció en sus ojos oscuros. «Os agradezco mucho la compañía». De nuevo le invadieron la depresión y la sensación de soledad ante la idea de que él se marchara. «Una semana más y podréis volver a salir a la calle». Agarró el maletín y se marchó. Al cabo de 6 días, Susan, arrebujada en una manta en el banco junto a la ventana, permanecía atenta a la aparición en la plaza de William Ambrose, envuelto en su capa oscura para su visita vespertina. Habría ido todos los días y después de interesarse por su salud, había colocado las piezas en el tablero de ajedrez e iniciado sus movimientos con muda concentración. Al final de cada partida, que invariablemente ganaba él, se marchaba sin apenas pronunciar palabra, salvo para recordarle que comiera. En una ocasión le llevó una naranja, un lujo insólito en esa época del año. Cuando él se marchó,
ella la peló, olfateando los aromáticos e intensos efluvios que desprendía la piel cerosa cuando hincaba la uña en ella. Se comió cada gajo sin prisa, capturando las últimas gotas de zumo con la punta de la lengua. Un carruaje surcó con un susurro la mezcla de nieve y barro de la plaza y se detuvo enfrente de la casa. Tras frotar el cristal de la ventana para retirar un círculo de escarcha, Susan miró abajo y vio a un hombre corpulento que se apeaba del coche y subía apresuradamente por la escalinata hasta su puerta. Oyó los pasos de Peg en el vestíbulo, cuando fue a abrir en respuesta al albadonazo, y luego unas sonoras voces. Entreabrió la puerta de la alcoba y escuchó la discusión que se desarrollaba abajo. «No, no podéis», exclamó Peg. «Mi señora está descansando». «Entonces tendremos que despertarla, ¿no crees?» «No se la puede molestar. Eso ya lo veremos». «Caballeros, os ruego». Unas fuertes pisadas resonaron en la escalera arriba, y Susan cerró la puerta de la alcoba y se apoyó en ella con el corazón acelerado. Casi de inmediato oyó unos apremiantes golpes y, acto seguido, la puerta se abrió de par en par. Apareció en el umbral un hombre de mediana edad con una capa de viaje verde y un sombrero de plumas sobre una peluca larga, y con la respiración agitada. Peg, retorciéndose las manos, se asomaba por detrás de él. «Caballero, ¿qué pretendéis apareciendo así?», preguntó Susan, envalentonada por el temor. «¿Dónde está el señor Savage?». Susan se mantuvo firme. «¿Y quién sois vos, si puede saberse, para entrar con tal descaro en mi casa y abordarme en mi alcoba?» «Vuestra alcoba, ¿eh? Me llamo George Radlett, como bien debéis de saber. Os lo preguntaré otra vez, señora. ¿Dónde está vuestro marido? ¿Y quién interés tenéis en eso?» «Un buen puñado de guineas. Ese es mi interés. Quiero el dinero que me debe por el alquiler, y tampoco recibí la caja de ron que me prometió». Susan, perpleja, arrugó el entrecejo. «¿Qué alquiler y qué ron?» «Me prometió una caja de ron tan pronto como atracara el Mary Jane. En cuanto al alquiler, me convenció con su labia para que accediera a alquilarle mi casa por una cantidad ridícula mientras yo me retiraba al campo, ya que mi mujer no tenía intención de sucumbir en la peste. Savage me persuadió de que era preferible tener un inquilino a dejar la casa a merced de los saqueadores en una situación de emergencia. Pero no he visto ni un solo penique del alquiler que acordamos». Susan lo miró fijamente con un sentido de ira y confusión en la boca del estómago. Henry le había mentido. «¿Y bien?», preguntó él, con vivas manchas de color magenta en sus ribicundas mejillas. «Me embolsaré mi dinero y luego reuniréis vuestros bártulos y saldréis de aquí inmediatamente. Os lo preguntaré otra vez. ¿Dónde está el señor Savage?» «No sé nada de eso». Con un repentino mareo se le nubló la vista y se apoyó en la pared. El hombre volvió a hablar, pero no lo oyó por el fragor que retumbaban en sus oídos. Respiró hondo. «Caballero, mi marido ha muerto». «No creáis que escaparéis de vuestras dificultades a base de mentiras, señora». Dio un paso al frente y acercó amenazadoramente su rostro al de Susan, tanto que ella olió su aliento fétido y vio el asomo de barba blanca en su mentón. «¿Dónde está?» «En la fosa común de los apestados». George Radlett
Se quedó en una pieza y al instante se apartó de ella como si se hubiese quemado. —Mentís —exclamó, pero una expresión de desasosiego apareció en su rostro. —¿No veis que voy de luto? ¿Y no os ha advertido mi criada que estoy aún en cuarentena? ¿O habéis entrado por la fuerza a mi alcoba sin oírla? Quizá os arrepintáis de haberlo hecho. ¿Acaso me estáis amenazando? Ni mucho menos. Pero mi marido ha muerto por la peste, y yo me siento indispuesta. Bien está que os prevenga de que podéis acabar también contagiados si os quedáis aquí. Susan casi compadeció a George Radlett al verlo palidecer. —¿Cuándo murió? —Hace unos días —mintió ella. Él se tapó la boca con un pañuelo y retrocedió hasta la puerta. —Volveré dentro de un mes —anunció—, y espero no encontraros aquí. La casa deberá fumigarse desde el desván hasta el sótano. —Para entonces ya me habré ido —respondió Susan, torciendo los labios en una media sonrisa—, de una manera o de otra. George Radlett dio media vuelta y corrió escalera abajo. Para cuando el doctor Ambrose llegó, Susan no se paseaba ya de un lado para otro, pero todavía temblaba. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó él. —No salgo de mi asombro —dijo Susan después de explicárselo todo. Pensaba que la casa era propiedad de Henry. Él insinuó que era suya, y desde luego nunca me hizo el menor comentario sobre el pago del alquiler. ¿Estabais al corriente de eso? Ambrose movió la cabeza en un gesto de negación. No paraba de hablar de lo bien que le iban en los negocios, y siempre disponía de dinero de sobra para gastarlo en las tabernas y los cafés. Una cosa está clara, aquí no puedo quedarme —repuso Susan—. ¿A dónde iréis? Afortunadamente aún me queda la dote. Saldaré la deuda y alquilaré una casa pequeña. ¿No queréis volver a vivir con vuestra familia? No puedo. La casa es muy pequeña y más desde que nacieron los gemelos, y a Arabella no le gustaría. Y para seros sincera, tampoco a mí. Ya, eso lo entiendo. Tal vez queríais que yo haga indagaciones en busca de una casa adecuada. Las preocupaciones de Susan se disiparon un poco. Debo marcharme en menos de 4 semanas, y apenas sé por dónde empezar. El doctor Ambrose arrugó la frente en expresión pensativa. Quizá lo primero sería asegurarse de cuál es vuestra situación económica real. Seríais... Susan vaciló. No querría pedir ayuda a mi padre. Ahora vive entregado a su nueva familia y no le queda tiempo. ¿Me ayudaríais a revisar los papeles de Henry? Aparte de llevar los libros de cuenta de la botica, poco sé de asuntos económicos. Haré lo que pueda, dado que el tiempo es vital. ¿Queréis que echemos ahora un vistazo al gabinete de Henry? 2 horas después, Susan se despidió de William Ambrose. Regresó a su alcoba y avivó el fuego. Como ya había oscurecido, cerró los postigos y se dispuso a encender las velas. Pero cambió de idea. Aterida de frío, se echó una manta alrededor de los hombros, acercó una silla al fuego y fijó la mirada en las llamas. Algo rayano en odio hacia Henry empezó a arder en su pecho. Se envolvió firmemente con los brazos en un esfuerzo para no temblar.
Al principio no lo había entendido. William Ambrose había adoptado una expresión cada vez más severa, más aún que de costumbre, a medida que sacaba y leía papeles del montón que había encontrado en el armario del gabinete de Henry. Si no es indiscreción, ¿a cuánto ascendía vuestra dote?, preguntó. Mi padre no me lo dijo, pero vi a Henry contar el dinero justo después de la boda. Era mucho más de lo que yo esperaba. Está en esa caja fuerte. Susan se acercó a la caja e intentó abrirla, pero había un pequeño candado sujeto al cierre. ¿No habrá una llave en el armario? Yo no la he visto. Tal vez Henry la llevaba encima cuando... Se interrumpió. Permitidme. Ambrose sacó un cortaplumas del bolsillo y forzó la cerradura con sumo cuidado. Levantó la tapa y sacó una pila de papeles. Los hojeó rápidamente. Más facturas pendientes de pago. De la carnicería, un abrigo de terciopelo marrón con encaje dorado, un chaleco bordado, una cena para 4 en la taberna de Stagg, 2 hebillas de diamantes para calzado, el carbonero, 2 docenas de pañuelos bordados, una alianza nupcial, unos pendientes de perlas. ¿Pendientes de perlas? A mí no me regaló ningunos pendientes de perlas. El alquiler de un coche y 2 caballos. Dadme eso, las pagaré, dijo Susan. Agarró otro montón de papeles y luego inspeccionó con expresión ceñuda el fondo de la caja. Pero esta caja estaba medio llena de guineas de oro. ¿Dónde están? En lo más hondo de ella empezó a cobrar forma una gélida certidumbre. Henry debió de esconderlas en algún sitio seguro. Abrió bruscamente las puertas del armario y registró los estantes, uno por uno. Ahí no están, Susan. Tienen que estar. A manotazos tiró al suelo el resto de los papeles de los estantes, junto con plumas rotas, tinteros, un trozo de pan mohoso y un corazón de manzana, y deslizó las manos por el espacio del fondo. Quizá las escondió bajo las tablas del suelo. Seguro que están ahí. Palpó las esteras, las apartó y se rompió las uñas al hurgar en las rendijas entre las tablas en busca de un escondrijo secreto. —¡Ayúdame! ¿Queréis? —exclamó mientras seguía con la búsqueda desesperada. William la tomó del codo y le ayudó a levantarse. Susan, ya no queda nada. No puede ser. Hace solo unos meses estaba aquí. Todavía quedan suficientes facturas pendientes de pago para devorar una fortuna. Debería haberlo imaginado. ¿Imaginado qué? Llegó a este país casi sin nada y estaba acostumbrado a llevar una vida regalada en Barbados. Para él debió ser difícil aprender a administrar el dinero. De hecho, la tía Agnes y yo le prestamos una suma considerable para ayudarle a establecerse. Pero él trabajaba mucho en su negocio. Apenas lo veía porque siempre estaba entablando nuevos contactos. Ambrose suspiró. Me pregunto qué parte de ese tiempo dedicaba a consolidar su negocio y qué parte a rehuir de la verdad. Le gustaba la compañía de la gente que encontraba en las cervecerías y las tabernas. Desplegaba un encanto y una generosidad ilimitados con sus nuevos amigos. A menudo lo veía ofrecer su hospitalidad por toda la ciudad, sin reparar en gastos. Pero no es posible que se bebiera toda mi dote. Susan enrojeció de indignación. ¿Dónde está, pues? Susan tragó saliva.
notando que el miedo le subía a la garganta y amenazaba con ahogarla. Pero si no tengo dinero ni casa, ¿qué va a ser de mí?, susurró. Susan pasó la noche en vela. Esa tarde había contado el puñado de monedas apartadas para la administración de la casa y comprendió que, aun controlando los gastos con mucha cautela, no le alcanzaba ni para 2 semanas. Se paseó de aquí para allá, oyendo los latidos de su propio corazón, como mazazos mientras se planteaba sus opciones. En realidad eran pocas. Podía volver a casa, podía buscar trabajo de sirvienta o podía casarse de nuevo. Pero ¿quién la querría, ya sin virginidad ni dote? La hija de un boticario, una viuda sin un penique. Ella, sola, no era nada. Al rayar el alba, bajó a la cocina y molió un poco de café. Lo hirvió con mucho azúcar, confiando en que la fortaleciera. Pero al segundo sorbo la angustia se apoderó de ella y sintió tales náuseas que fue incapaz de tomar más. Desasosegada, se sentó a la mesa de la cocina y sacó brillo a toda la vajilla de peltre, a la vez que sus pensamientos daban vueltas y vueltas como ratas enjauladas. Al final, hizo frente a la ingrata verdad de que no le quedaba más remedio que volver a casa y ponerse a merced de Arabella. Acababa de guardar la vajilla en la alacena cuando oyó un albadonazo. Eran Agnes Fig y William Ambrose. Susan miró a Ambrose, pero él desvió la vista. Veo que vas de luto, a pesar de que mi sobrino te ha dejado en la miseria, señaló a Agnes mientras seguía a Susan al salón. Lo echaré de menos, dijo Susan en voz baja. Era la verdad, por más que en ese momento lo habría asesinado si lo hubiese tenido delante. Me ha dicho William que tienes que abandonar esta casa. Volveré con mi padre. Agnes la escrutó con sus ojos negros de mirada penetrante. ¿Y qué pasará con tu madrastra? Susan se encogió de hombros. Lo lamentarás. No es de las que se adaptan, esa mujer. Mi padre no permitiría que yo quede en circunstancias difíciles. ¿Eso piensas? Te creía más perspicaz. Ahora Cornelius baila al son que le toca a su esposa. Se volvió hacia William Ambrose. ¿Está enferma? Se la ve débil. No es de extrañar que la viuda de mi primo necesite cierto tiempo para recuperarse de la conmoción. No tiene tiempo. No puede permitirse el lujo de recrearse en su dolor. Yo no me recreo, exclamó Susan, con ardor en las mejillas a causa de una súbita indignación. Y agradeceré que no habléis de mi futuro como si yo no estuviera presente. ¿Podrías serme útil? ¿Cómo decís? Necesito una dama de compañía. Podrías serlo tú. ¿Qué dices a eso? Susan cayó en la cuenta de que tenía la boca abierta y la cerró de inmediato. Gracias, señora Fig, pero creo que no necesito ser vuestra criada. ¿Será engreída? William Ambrose enarcó una ceja, pero calló. Como en efecto vuestro sobrino me dejó en la miseria, volveré a casa de mi padre. No lo resistiríais mucho tiempo. Recuerda lo que te digo. Te doy 2 días. Luego vendrás a mi puerta a suplicarme que te acepte. Os prometo que no. Agnes Fig le dirigió una mirada colérica.
y Susan, iracunda, se la sostuvo hasta que la anciana bajó la vista con un suspiro. Apoyándose pesadamente en el bastón con empuñadura en forma de cabeza de mono, se volvió hacia su sobrino. «Llévame a casa, William. Aquí estoy perdiendo el tiempo con esta obstinada. Muchacha, has perdido tu mejor oportunidad. Buen día tengas». William Ambrose se quitó el sombrero ante Susan, tomó a su tía del brazo y se marcharon. Al cabo de un rato Susan se encaminó hacia la botica, poseída aún de una rabia contenida. Sabía que no tenía más opción que rogar que la dejaran volver a casa y ocupar el lugar que Arabella decidiera asignarle, por modesto que fuera. La puerta de la tienda estaba cerrada con llave, y por más que la aporreó, nadie acudió a abrir. Oía los berridos de los bebés procedentes de la ventana del piso de arriba, así que retrocedió por Fleet Street y dobló por el callejón que discurría paralelo a uno de los lados del patio trasero. Se puso de puntillas y alargó el brazo. Deslizó los dedos por el áspero bordaje de la tapia y encontró la llave oculta de la verja de detrás. Ned subió a un taburete. Estaba asomado a la tapia opuesta, de charla con la criada del vecino. Se sobresaltó al oír el chirrido de la verja. Después bajó y siguió con la tarea de restregar el albanique de cobre en el patio. «Me preguntaba dónde estabas», dijo Susan. «No hay nadie atendiendo la botica». «El señor está en la habitación de los niños». Lanzó una mirada al cielo. Una vez más. Volvió a concentrarse en el alambique. En la trascocina, Janet pelaba patatas para el almuerzo, y con su vestido marrón y su cuello blanco de siempre, transmitió a Susan la seguridad que se desprende de aquello que nos es conocido. «Señorita Susan, dichosos los ojos». Susan, de pie al calor del fuego, olfateó el aire. «Has preparado rosquillas», comentó. Janet la sentó ante una jarra de cerveza y un pastel de azúcar recién hecho. «Deberíais comeros otro cuando acabéis ese», aconsejó. «Estáis flaca como un palo de escoba. Lamento mucho lo de vuestro marido. El señor ha estado preocupadísimo por vos». Susan no pudo contenerse. «Pero no tan preocupado como para venir a verme». «De buena gana habría ido», contestó Janet, mientras colgaba la olla llena de patatas sobre el fuego. «Pero la señora no quiso ni oír hablar». «Traerás la enfermedad a casa», decía. «Ya no estoy en cuarentena y me encuentro bien». «Pues no lo aparentáis. Si no os importa que lo diga, señorita, tenéis ojeras. De no dormir, supongo». Arriba empezó a llorar un niño, y pronto se le unió su gemelo. Si a eso vamos, tampoco en esta casa duerme nadie, y estamos todos de un humor de perros. «Voy a subir a ver a mi padre», anunció Susan, al tiempo que se sacudía las migas de la falda. Encontró a Cornelius en la antigua alcoba de Susan con un bebé berreante en cada hombro. Se le iluminó el rostro cuando la vio y la estrechó contra sí. «Gracias a Dios que ha sobrevivido». «¿Dónde están las niñeras?», preguntó Susan alzando la voz al mismo tiempo que aliviaba a su padre del peso de uno de los gemelos. «Los niños estaban peleándose y los he mandado a dar un paseo». «¿Y Arabella?».
acostada, con 2 niños que amamantar, necesita mucho descanso y alimentos nutritivos. Ya, ya, Joshua, no te pongas así. No dudo que lo necesita, respondió Susan mordazmente. Me alegro mucho de verte y siento lo del pobre Henry, dijo Cornelius a gritos, para hacerse oír por encima de los berridos de los niños. William Ambrose ha pasado por aquí varias veces para informarme de cómo estabas. Sin él habría sido un mes aún más largo y difícil. Quería ir a verte, pero solo habría podido quedarme en la calle y hablar contigo por la ventana. En todo caso, ya puedes ir y venir a tus anchas. Padre... Shh, mira. Como por arte de magia, el llanto colérico de Joshua empezaba a reducirse a sollozos. Cornelius tomó la mano del bebé y le introdujo en la boca su propio pequeño pulgar. Joshua cerró los ojos y empezó a chupetear con fuerza. Susan probó el mismo truco con Samuel, y en cuestión de minutos pudieron dejar a los gemelos uno al lado del otro en la cuna. Con el repentino silencio a Susan le zumbaron los oídos. Cornelius la tomó de la mano y salieron de puntillas de la habitación. Puede que por fin esté pillándole el truquillo, comentó él. Hay días en que siento que se me agota la paciencia y no aguanto más tanto alboroto y tanto trastorno. ¿Acaso es mucho pedir un poco más de paz a mi edad? La tienda está desatendida, dijo Susan. Ned está en el patio haciendo ojitos a la criada del vecino. Bajaron y Cornelius abrió la puerta de la tienda. Ya nada es igual desde que te marchaste, comentó. De eso quería hablaros, padre. Ahora que Henry ya no está... Cornelius negó con la cabeza. Susan, los dos sabemos que si volvieras aquí, las cosas no irían bien. Todo ha cambiado mucho. El miedo la atenazó. Pero no tengo a dónde ir. ¿Qué queréis decir? Resulta que la casa no era propiedad de Henry, solo la tenía alquilada y los dueños van a volver. Pero... Una expresión de indignación asomó al rostro de Cornelius. Henry me aseguró que era suya. Pues no lo era. Cornelius cabeció. ¿Cómo es posible que me dejara engañar así? Henry era capaz de camalearse a cualquiera con su encanto. En todo caso, esa casa es demasiado grande para ti sola, Susan. Ahora que eres viuda, debes alquilar algo más pequeño. Lo haría si Henry no hubiese gastado mi dote. ¿Gastado tu dote? ¿Qué quieres decir? Lo que oís. Pero... Cornelius se quedó blanco como el papel. Pero si le di casi todos mis ahorros. Tenía la intención de proponer matrimonio a Horatia, y yo quería asegurármelo para ti. Pensé que te haría feliz. Yo deseaba que tuvieras una vida cómoda, y él me prometió que cuidaría de ti. Deambuló por la estancia, respirando desacompasadamente. El poco dinero que me queda lo necesito para mi nueva familia. Tal como están las cosas, tendré que trabajar en la botica hasta el fin de mis días. Susan sintió de nuevo que el pánico crecía en ella. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Cornelius se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo vamos a arreglarnos? La casa está hasta los topes de niños y criadas, llena a rebosar. Ni siquiera quedaría sitio para ti en el desván, y tú nunca vivirías en armonía con Arabella y sus hijos. Empezaron a estremecerle los hombros. ¿Qué he hecho?
dijo entre sollozos. El amor por Arabella me nubló la razón y ahora... Shh. Susan lo abrazó y le dio unas palmadas en la espalda, mientras pugnaba con el gélido terror que estaba a punto de asfixiarla. Su padre no se equivocaba. La tensión de volver a vivir con Arabella sería intolerable para todos. Si ya antes era insufrible, ¿cuánto peor sería ahora con los gemelos y las nuevas niñeras? Cornelio se enjugó los ojos y respiró hondo. Tendremos que encontrar una solución. Tal vez podamos vaciar la rebotica y poner una cama para ti detrás de la cortina. Se mordió el labio. Ned duerme cerca, bajo el mostrador de la tienda, pero no se me ocurre qué otra manera. Profundas arrugas de angustia surcaron su cara. Qué viejo se le ve de pronto, pensó Susan, con una punzada de pesar. Demasiado viejo para tener que preocuparse por las discordias entre dos mujeres pendencieras. Tomó una decisión. Descuidad, padre. Se sorprendió de la serenidad con que habló. Soy consciente de que mi regreso sería una carga insoportable para todos nosotros. Tendré que hacer lo mismo que tantas otras viudas desposeídas, buscar trabajo como criada. Queridísima hija mía, ojalá hubiera otra opción. El alivio en su voz era palpable, pero a menos que captes la atención de un hombre acaudalado, no veo qué otro camino te queda. A no ser que... Se interrumpió por un momento. Quizá pudieras vender el colgante de nácar y la miniatura de tu madre. Eso jamás. Pues en ese caso espero, por tu bien, que encuentres empleo pronto. En su penoso regreso a casa por las calles heladas, unas lágrimas de temor y rencor cegaron a Susan. Una pordiosera, arrebujada en una manta andrajosa en el arroyo, tendió la mano y le tocó el tobillo cuando pasaba. Retrocedió con un respingo y Susan rebuscó en su bolsillo y echó una moneda a la mano de la mujer. Dios la bendiga, dijo la pordiosera alzando la vista y cruzando una fugaz mirada de desesperación con Susan. Susan se estremeció. La mujer debía de haber sido hermosa en otro tiempo, antes de que el mal francés le corroyera la nariz. ¿Quién habría sido ese desdichado despojo de humanidad antes de caer en desgracia y acabar en la calle envuelta en harapos? ¿Acaso también ella se quedó sin opciones? Peg desprendía el hielo de la escalinata cuando Susan llegó a casa. Apartó la mirada de la escoba, escrutó el rostro de Susan y se concentró de nuevo en su tarea sin medir palabra. Pobre Peg. También su futuro dependía del destino de Susan. No servía de nada abandonarse al desánimo en espera a que algo ocurriera. Se quitó el frío junto al fuego, se recogió los rizos bajo el sombrero más sencillo y volvió a salir. Susan pasó la siguiente semana sumida en el aturdimiento. Deambuló por toda la ciudad, visitando a las personas más ricas que conocía, muchas de ellas clientes de su padre. Una tras otra, respondieron con un gesto de negación a su petición de trabajo. Desesperada, empezó a llamar a la puerta de cualquier casa grande ante la que pasaba, pero nadie necesitaba siquiera una doncella. Enferma de cansancio y miedo, se acostó en su cama y se quedó acurrucada bajo las mantas, cerrada al mundo.
Peg le llevaba tazones de sopa que ella era incapaz de ingerir y le cepillaba el pelo hasta que volvía a conciliar el sueño. «Eres muy buena conmigo, Peg», susurró Susan una de esas veces demasiado agotada para levantar la cabeza. «Estoy tan cansada que ni sé cómo seguir adelante, pero debo hacerlo. El tiempo se acaba. No nos daremos cuenta y el señor Radlett estará aporreando la puerta para echarnos de aquí. Tiene que haber alguien que necesite una ama de llaves y una criada». «Hoy en día ya nadie quiere sirvientes», dijo Peg. «He preguntado a todo el mundo que conozco, pero hay centenares de chicas viviendo en las calles desde que sus señores se marcharon de Londres huyendo de la peste». Le temblaban los labios. «Tendré que volver a Moorfields y llamar a la puerta de la señora MacGregor en Cock Lane». «Eso no». «¿Qué otra cosa podéis hacer?». Susan no tenía respuestas para eso. Pese a que proseguía a la larga ola del frío, el miedo al futuro la impulsó a continuar con la búsqueda de empleo. Cualquier empleo, por insignificante que fuera. Así y todo, nadie la acogía, y a ella tanto le daba que las negativas fueran indiferentes, groseras o en tono de disculpa. Un día regresaba a casa al anochecer. Después de nevar toda la tarde, un manto blanco y limpio cubría la inmundicia helada y amortiguaba todos los sonidos. De pronto, la nevada arreció, y grandes copos caían en remolino. Apenas se veía a nadie en la calle. A causa del agotamiento, Susan aflojó el paso y la invadió el deseo de tenderse y dejar que la nieve la envolviera con sus mullidos brazos. A fuerza de abrirse paso por la nieve, se le habían dormido los pies a causa del frío, y se sentía mareada por la falta del sustento. Creía estar cerca de casa, pero bajo la nieve todo parecía distinto. Desorientada, de pronto, se dio la vuelta, pero los copos flotaban ante sus ojos, y la luz se desvanecía sin tregua. Presa del pánico, se echó a correr en su desesperación por encontrar la casa antes de que fuera noche cerrada. Resbaló y cayó de bruces, y se le cortó la respiración por la violencia del golpe. Cuando recobró el aliento, sintió tal cansancio que solo pudo quedarse inmóvil, mientras el frío le calaba hasta los rincones más profundos de su cuerpo. Fue un alivio cerrar los ojos y abandonarse a la inconsciencia. Algo cálido y húmedo le mojó la cara. Al abrir los ojos vio a un enorme perro marrón que le miraba de cerca. Se oyó un grito y una piedra cayó en el suelo junto a ella, con un sonido semejante a un disparo de pistola. El perro soltó un gañido y huyó. Apareció una luz, que se acercó oscilante. Acto seguido, unas manos tiraron de ella y la levantaron como si fuera un saco de patatas. Quedó suspendida, doblada por la cintura con los brazos y la cabeza colgando. Confusa, vio un sombrero caer en la nieve y perderse de vista mientras alguien la llevaba a cuestas. Fue un intenso hormigueo en las extremidades lo que la despertó. El resplandor anaranjado del fuego titilaba en la rejilla, y no pudo contener un grito al descongelársele los dedos de las manos y los pies por efecto del calor. Al otro lado del fuego, una figura se irguió al oír su voz, proyectando una sombra oscura en la pared. Susan, con la boca seca, se encogió. «Tranquila»,
Estáis a salvo. William Ambrose le tomó las manos y se las frotó entre las suyas. La tocaba con delicadeza, pero mantenía una expresión distante. ¿Qué ha ocurrido? He ido a veros y vuestra criada estaba preocupada. Había ventisca y he ido a buscaros. No encontraba la casa. Estabais al otro lado de la plaza. ¿A dónde os pensabais que ibais? No me he perdido a propósito. Susan hizo una mueca de dolor cuando Ambrose le flexionó los dedos. Volverían a salirle sabañones. Él le soltó la mano y se sentó de nuevo en la silla. Susan, esto no puede seguir así. No podéis pasar un día tras otro deambulando por la ciudad en busca de trabajo. ¿Qué me sugeréis, pues? Cerró los puños con un gesto de enfado. ¿Un paseíto hasta Whitechapel o Wapping, quizá? Tengo entendido que los marineros siempre andan detrás de las chicas nuevas. Hasta es posible que pasen por alto mi edad, si la luz de las velas no es muy intensa. La súbita expresión de sorpresa de Ambrose proporcionó cierta satisfacción a Susan. ¿Cómo se atrevía a juzgarla? No pretendo juzgaros, repuso él en voz baja, como si hubiera oído sus pensamientos. Algo tengo que hacer. Si volviese a mi antiguo hogar, sometería a mi padre a una tensión insufrible. Allí no hay sitio para mí, y Henry me dejó en la indigencia, así que debo encontrar otro medio de vida. Una lágrima resbaló por su mejilla y hundió la cara con las manos. Susan, ahora tenéis que pensar en el futuro. Ambrose apoyó una mano en su brazo, pero ella se la apartó. ¿Y qué creéis que he estado haciendo? No puedo comer ni dormir de la preocupación. He llamado a casi todas las puertas de la ciudad suplicando empleo, y todavía me quedan por saldar las deudas de Henry. Si tan listos sois, decidme qué más puedo hacer. Mi tía tiene razón. Sois una muchacha obstinada. Ella os hizo una muy buena propuesta, que yo rechacé. Susan alzó la barbilla. Aquello había sido un error, pero por nada del mundo lo reconocería ante ese médico intolerablemente intrometido. No es momento de falso orgullo. Tenéis que pensar en otra persona. ¿En Peg? ¿Creeréis que no lo sé? Allí a donde voy pido también un puesto para ella. No hablo de Peg, Susan. Debéis afrontar la realidad. ¿Qué realidad? ¿Que dentro de unos días Peg y yo estaremos viviendo en la calle? ¿O que con un poco de suerte encontraremos sitio en un asilo? Creo que preferiría visitar a la señora MacGregor de Cook Lane y ponerme a merced de su caridad. ¿La señora MacGregor? ¿Qué sabéis de ella? Preguntó William con aspereza. Acogió a Peg y luego intentó ponerla a trabajar en un burdel. ¿Os imagináis? Peg es poco más que una niña. Saltó por una ventana y fue a caer justo delante de Henry, que la trajo a casa para que fuera nuestra criada. Ya veo. Ambrose fijó la mirada en el fuego. Susan, es posible que no os hayáis dado cuenta. Se puso en pie y se paseó con las manos hundidas en los bolsillos. Me ha dicho Peg que no estáis comiendo como es debido. Susan se encogió de hombros. No puedo ni comer de tan preocupada que estoy. La comida me da náuseas. ¿Y os sentís cansada?
Me caigo del agotamiento y me es imposible dormir. Y Peg me ha dicho también... vaciló. ¿Qué derecho tenéis a hablar con mi criada? Hago lo que sea necesario por la salud de mis pacientes. Pero yo no soy vuestra paciente. Ambrose enarcó una ceja y ella tuvo el buen tino de sonrojarse. Peg me ha dicho que no os ha lavado los paños del periodo en los últimos 2 meses. Susan se quedó boquiabierta. ¿Ella os ha hablado de cosas tan íntimas? A regañadientes. Pero soy médico, y ella se toma muy a pecho vuestro bienestar, como yo. Está preocupada por vos, Susan. ¿Acaso no sabéis que lleváis dentro al hijo de Henry? ¿El hijo de Henry? No es tan sorprendente, ¿no? No, no, por favor, no. Unas manchas de luz parpadearon en el límite de su visión, y la voz de William Ambrose, pronunciando su nombre, se desvaneció. Mientras la negrura la envolvía, comprendió que Henry, incluso después de muerto, era aún capaz de asentarle otro golpe. La Casa de las Sombras, marzo de 1666. Capítulo número 13. Susan se abría paso por el barrizal helado de White Ladies Lane. El Támesis estaba tan cerca que se oía el estridente vocerío de los barqueros, y se percibía en el aire el hedor del barro por efecto de la marea baja. Las gaviotas volaban en un círculo en el cielo plomizo. Zarandeada por la muchedumbre de viandantes, mantenía la mirada en alto, buscando un cartel en concreto. Por fin lo vio, un cartel con un desviado tejado a 2 aguas, encajonada entre edificios de similar antigüedad. Susan levantó la aldaba en forma de cabeza de delfín de la casa del capitán y la dejó caer. Mientras el sonido reverberaba en el interior, escrutó a través de la mirilla de la puerta, pero no parecía haber luz dentro. No era una casa así lo que ella esperaba. Transcurridos unos minutos, nadie había acudido, y se preguntó si debía llamar otra vez o aguardar un poco más. Agnes Fig, lisiada como estaba, quizá necesitara mucho tiempo para llegar a la puerta. Una carreta pasó por la calle y salpicó de barro la falda de Susan. Cuando ya casi acababa de limpiarse, la puerta se abrió. En el pasillo de entrada no había nadie, y Susan, temblorosa, se quedó en el portal en espera de que la vista se le acostumbrara a la penumbra. Un ligero sonido, una risa contenida, pensó, la introdujo a dar un paso adelante. ¿Hola? Silencio. Frente a ella oyó un movimiento susurrante entre las sombras. Al cabo de un momento volvió a oírlo. Sin duda era una risa. ¿Señora Fig? Poco después vio un fugaz destello blanco en la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Empezó a distinguir una silueta negra. Sin dar crédito a lo que veía, escrutó con los ojos entornados el monstruo bicéfalo que cobraba forma ante ella. El eco de una risa grave y vibrante sonó en el pasillo. A eso siguió un alarido repentino y penetrante, a la vez que parte del monstruo se desprendía y se abalanzaba sobre Susan,
aterrizando en su hombro con un ruido sordo. El corazón le dio un vuelco de puro terror, y, sin poder reprimir los gritos, lanzaba manotazos a aquella criatura que, adherida a ella, le tiraba del pelo y le pellizcaba las mejillas. ¡Emmanuel!, exclamó Agnes Fig, con tono tajante desde el fondo del pasillo. «Llévate a ese hijo de Satanás y apártate de mi vista». El monstruo se acercó y agarró a la criatura posada en el hombro de Susan. Con un parpadeo de estupefacción, Susan vio que el monstruo era un hombre fornido, un africano con una librea de terciopelo azul. En sus robustos brazos sostenía a un mono diminuto, ataviado con una librea de terciopelo azul a juego y un pequeño casquete. Los dos lucían collares de plata en torno al cuello. El negro sonrió, y sus dientes blancos brillaron en la oscuridad antes de que se diera media vuelta y se llevara al mono parlanchín. «Has venido, pues», dijo Agnes Fig. «Sígueme, a menos que ese chico te haya ofuscado el entendimiento con sus tretas a ti también». Se volvió y, renqueante, se alejó, dejando que Susan, aún temblorosa, decidiera si seguirla o no. Susan echó una ojeada atrás en dirección a la puerta abierta y la concurrida calle. Era tentador. Con un suspiro se descalzó los zuecos y cerró la puerta a sus espaldas. La señora Fig apartó un tapiz que hacía las veces de cortina y al otro lado apareció una escalera sombría. Empezó a ascender con extrema dificultad por los tortuosos peldaños. Flotaba en el aire un fuerte olor a humo de carbón. En lo alto, empujó la puerta con el bastón, y la luz inundó el descansillo. Antes de cruzar el umbral, se volvió para ver si Susan la seguía. La primera impresión de Susan fue de luz y espacio, y luego de intenso calor. Boquiabierta, miró alrededor. El pasillo oscuro y frío de la entrada no daba el menor indicio de lo que uno encontraría en la estancia del piso de arriba. El techo, muy alto, se sostenía en las vigas dispuestas como costillas de ballena. La claridad del día entraba a raudales por los ventanales altos y estrechos, rematados en forma de hojas de trébol. En la enorme chimenea de piedra, que ocupaba casi toda la pared del fondo, rugían unas llamas que se elevaban por el cañón, cuya humareda ascendía hasta el vértice del techo. «Es una iglesia», exclamó Susan en un susurro. Una capilla, de hecho. En su día, esto fue un priorato. La señora Fig se acomodó con cuidado en el gran sillón situado junto a la lumbre, e indicó a Susan que ocupara la butaca de enfrente, más pequeña. Se apartó del humo de la cara con la mano y tosió. «Otra vez sopla viento del oeste. Así que Henry te ha dejado un recuerdo». Susan agachó la cabeza con la sensación de que el terror amenazaba con apoderarse de ella y asfixiarla. Se echaba a temblar solo de pensar en el niño que crecía en su interior. «¿Por qué tienes tan mala cara?» «No esperaba...» «Fue una sorpresa para mí descubrir que estoy embarazada. He estado tan preocupada por el futuro que ni se me había ocurrido esa posibilidad. Y no sé cómo voy a arreglármelas. Sobre todo ahora. Contaba con volver a casa de mi padre, pero... Tu madrastra no te acepta. Con la llegada de los gemelos no queda espacio.
Respiró hondo e inició su discurso preparado. Hice mal en ser descortés con vos, cuando me ofrecisteis el empleo como dama de compañía. He venido a preguntaros si estáis dispuesta a perdonarme y a prometeros que, si la oferta sigue en pie, me esforzaría en serviros bien. Tienes algo de humildad, pues. No es fácil encontrar trabajo, y menos con un niño en el vientre. No lo es. Bien. Agnes Fig desplegó una sonrisa de avidez. No puedo permitir que la viuda embarazada de mi sobrino ande de aquí para allá por las calles buscando trabajo de fregona. ¿Qué pensaría la gente de mí? Te dejarás, pues, de tonterías y vendrás a vivir aquí. El doctor Ambrose dijo: ¿por qué insistes en llamarlo así cuando su nombre es William? Susan oyó un movimiento en la puerta y, al volverse, vio al doctor Ambrose. Se miró los zapatos, reacia a que él la viera suplicar un techo a su tía. Te guste o no, ahora eres parte de la familia, dijo la señora Fig, y esta familia cuida de los suyos. ¿No es así, William? Desde luego, contestó William Ambrose desde la puerta. Ya era hora de que entraras en razón, muchacha. Mira que andar por toda la ciudad para ofrecerte de cocina en cocina. ¡Qué deshonra! ¿Por qué no acudiste a mí ya de buen comienzo? El orgullo es un pecado, como bien sabes. Sí, señora, y os estoy muy agradecida. Le reventaba decirlo, pero era verdad. Así, al menos, cuando muriera en el parto tendría un techo sobre su cabeza. Espero que te ganes el sustento. Sí, señora. Ya está todo dicho, pues. Emanuel irá contigo a tu casa y traerá tus bultos. Te espero de vuelta por la tarde. Puedes leer para mí. William te acompañará a la puerta. Se recostó y cerró los ojos. La conversación había acabado. Emanuel tiraba de una carretilla 3 pasos por detrás de Susan, cuando ésta regresó a casa. Sentía la mirada de él en su espalda y mantenía la cabeza erguida, sin volverse para nada, como si fuese una gran dama que iba de compras con su criado negro. Peg abrió los ojos desorbitadamente cuando vio al acompañante de su señora. Peg acompaña a Emanuel a la parte de atrás de la casa, para que entre por la cocina y deje la carretilla en el jardín. No quiero que los vecinos nos vean marcharnos. ¿Marcharnos? ¿Es que habéis encontrado un sitio a donde ir? Nos vamos a la casa de la tía de mi marido. Peg se quedó inmóvil. ¿Las dos? Dije que no te abandonaría, ¿no es así? Peg cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio, y Susan se mordió el labio. Ya haría frente más tarde a las protestas de Agnes Fig. Mientras tanto, tenía que preparar los bártulos. No le llevó mucho tiempo. Dobló la ropa y la metió en el baúl, junto con la miniatura de su madre y el preciado colgante de nácar, y añadió el candelabro que Agnes Fig le había regalado en su boda. Puso sus libros encima de las facturas de Henry en la caja fuerte de su padre. Tal vez algún día pudiera pagarle a los acreedores de su marido, incluido al desagradable señor Radlett. Eso le recordó el pequeño broche que había encontrado en el comedor e introdujo la mano en el forro del baúl para sacarlo.
Lo dejaría en la repisa de la chimenea de la sala, con una nota para cuando él volviera. Miró por última vez la alcoba que había compartido con Henry. El día de su boda albergaba grandes esperanzas para su futuro juntos. Y, sin embargo, ahí estaba, dispuesta una vez más a iniciar una nueva vida. Pero esta vez se añadía un hecho aterrador. Un niño crecía dentro de ella. Al oír detenerse fuera un carruaje, miró por la ventana y ahogó una exclamación. Recogiéndose la falda, corrió escalera abajo hasta la cocina. «Deprisa», dijo. «El señor Radlett y su familia están aquí. Emanuel, carga el equipaje en la carretilla. ¡Enseguida!». «Sí, señora». «Peg, ayúdale». Con grandes forcejeos subieron el baúl y la caja fuerte en la carretilla, y Emanuel la empujó por el sendero hasta el final del jardín, seguidos del Peg al trote. Susan vaciló. «Maldita sea», pensó. Se negaba a escabullirse furtivamente como una criada ladrona. «Marchaos», dijo. «Esperadme al final de la calle». «Pero, señora». Peg tenía el rostro contraído por el miedo. «Os despellejará viva». «No te preocupes por mí. Marchaos ya». Susan echó el pasador a la verja cuando salieron. Luego cuadró los hombros y volvió a entrar. En el vestíbulo, el señor Radlett iba de aquí para allá a zancadas, abriendo todas las puertas con mucho ruido. «¿Seguís aquí? Me sorprende vuestra desfachatez, señora». La miró con expresión ceñuda. «Os dije que os fuerais». «Ahora mismo me marcho, pero tengo que devolveros algo. Salid de mi casa, inmediatamente». Los carrillos del señor Radlett se tiñeron de un peligroso color escarlata. Se oyeron unas pisadas en el pasillo, y una elegante dama de mediana edad apareció, y miró por encima del hombro al señor Radlett. «George, ¿qué pasa?» «¿Sois la señora Radlett?» Susan se acercó y le ofreció el broche. «¿Esto es vuestro, quizá?» La mujer apartó a su marido. «¿Dónde lo habéis encontrado?» «En el comedor, detrás del aparador. Lo vi cuando lo aparté para encerar el suelo». «Mira, George, no esperaba volver a verlo nunca más». Se lo llevó a los labios. «Me lo regaló mi marido cuando nació nuestro primer hijo. Para mí, tiene un gran valor». El rostro de George Radlett se degradó de rojo remolacha a rosado. «Marchaos ya, señora. Esta es mi casa, y no os quiero a en media milla a la redonda». «George, ¿cómo puedes hablar así?» La señora Radlett agarró a su marido del brazo. «No le hagáis caso, querida. Perro ladrador, poco mordedor». «Pero ha estado viviendo en nuestra casa sin pagar alquiler. En un momento en el que no necesitábamos la casa. Y mira alrededor, George. ¿Ves algún indicio de abandono o algún daño? Todo lo contrario, esta señora incluso ha encerado el suelo detrás del gran aparador de tu madre, que yo, desde luego, nunca me molesté en mover. Nuestra casa ha estado bien cuidada en nuestra ausencia, y os doy las gracias por ello, señora». «Pero el alquiler». «Esta señora no tiene por qué pagar alquiler. Ahora sé bueno, George, y ven conmigo a supervisar la descarga del equipaje». «Tengo la intención de pagaros el alquiler acordado por mi marido», afirmó Susan. «Puede que me lleve un tiempo». «Ni hablar. No hay ninguna deuda, y yo he recuperado mi broche intacto.
respondió la señora Radcliffe con una sonrisa en el agraciado rostro. Y ahora, permitidme que os acompañe hasta la puerta. Susan irguió la cabeza y descendió los peldaños de la escalinata con gran majestad por última vez. He traído a Peg, mi criada, dijo Susan sin apartar la mirada de los ojos de la señora Fig. ¿Ah, sí? ¿Y quién piensas tú que va a darle de comer y a vestirla? Es honrada y muy trabajadora, y come poco. Susan contuvo el aliento. La señora Fig le sostuvo la mirada y de pronto la risa asomó a sus ojos. Creo que si Henry hubiera sobrevivido, habría encontrado en ti la horma de su zapato, muchacha. En fin, siempre nos vendrá bien otro par de manos para acarrear el carbón hasta las chimeneas. Y no vamos a permitir que eso lo hagas tú en tu estado, ¿verdad? Ahora, baja a la cocina y ve a ver al ama de llaves, la señora Oliver. Ella pondrá a Peg a trabajar en el acto. Gracias, señora. Susan tuvo el buen tino de sonrojarse. ¿Y cuáles crees que serán tus obligaciones? Las que vos deseéis, contestó Susan, con toda la docilidad que le fue capaz. Exacto. Leerás para mí, serás mi secretaria, me darás conversación inteligente cuando sea necesario y callarás cuando no lo sea. Sí, señora. William me ha dicho que juegas al ajedrez. Él juega mejor que yo. ¿Y que yo? Quizá pues estemos a la par, suspiró. Estoy cansada. De un tiempo a esta parte siempre estoy cansada y deseo descansar. Echa otro trozo de carbón al fuego y luego pídele a la señora Oliver que te enseñe tu habitación. Susan, haciendo frente a la nube de humo que flotaba sobre el fuego, obedeció antes de volver en busca de Peg. La señora Oliver era una mujer corpulenta y la enorme y obscura cocina situada debajo de la capilla era su reino. Remangada exhibía unos brazos robustos y carnosos como jamones, y unos mechones de pelo negro y áspero escapaban de su cofia. En ese momento revolvía un perol, donde se cocía una cabeza de vaca. O sea que sois la esposa del señor Henry, dijo. Siempre tenía una expresión risueña en los ojos, ese hombre. Fue un día aciago cuando falleció, sobre todo para vos, teniendo en cuenta que habéis quedado a merced de la caridad de la señora. Susan, con un delicado empujón, obligó a Peg a acercarse. He traído a mi criada Peg para que os ayude. La señora Oliver la miró de arriba abajo. Un poco menuda, ¿no? Mejor será que la alimente bien si quiero sacarle algún provecho. Peg es muy trabajadora. Más le vale, o sentirá mi vara de avellano en el lomo. Guiñó el ojo a Susan, como para desdecir sus ásperas palabras. No admito holgazanes en mi cocina. Puedes empezar a pelar esos nabos, muchacha. Peg se quitó el chal y se puso a trabajar sin mediar palabra. La señora Fig ha dicho que me enseñaréis mi alcoba. Es probable que queráis volver a quitarle el polvo vos misma. Lleva un mes esperándoos. En invierno no hay manera de evitar que se pose la carbonilla, comentó la señora Oliver mientras la conducía escalera arriba. En el rellano abrió la puerta situada frente a la capilla, y Susan vio ante sí un pasillo largo, revestido de madera, con habitaciones a un lado. Pasando un recodo en ángulo recto casi al final, la señora Oliver abrió una puerta.
Bajad a la cocina si os apetece comer un trozo de pan con queso. ¿Tenéis antojos? Mi prima comía carbón cuando estaba encinta. ¿Carbón? No, esas cosas no. Será mejor que baje ya. La puerta se cerró bruscamente y se oyó el sonido de los zuecos de la señora Oliver, al alejarse por el pasillo. La alcoba, forrada de roble, contenía una cama con dosel, y al lado, en el suelo, una alfombra turca deslucida. Había un fuego encendido para mitigar el frío. No obstante, la verdadera alegría de la habitación eran los dos ventanales que dejaban entrar la luz a raudales. Pese a que hacía un día gris, Susan se acercó al banco junto a la ventana y retiró el vaho polvoriento de uno de los cristales con el dedo. Esperando encontrarse con una vista de caóticos tejados y casas ruinosas, todo apretujado, se le cortó la respiración. Abajo había un jardín. Lo delimitaba un claustro en los 3 lados que ella alcanzaba a ver, y los muros de piedra de la capilla se alzaban enfrente. Si bien el jardín estaba cubierto de nieve, distinguía los tejos podados en formas geométricas y los setos de boj bajos en torno a una rosaleda. El puro e imprevisto placer de un espacio tan abierto y apacible dentro del laberinto circundante de tortuosas callejas, casas de vecindad y plazas le levantó el ánimo. En el centro del jardín alguien había formado un muñeco de nieve con carbones por ojos y una zanahoria por nariz. Lo coronaba un sombrero con una rumbosa pluma. Susan sonrió. Esa casa dispersa y llena de recovecos tenía algo acogedor, en marcado contraste con la perfección fría y recién construida de la casa que había compartido con Henry. Oyó acercarse por el pasillo el roce de unos pasos y luego unos arañazos en la puerta. Al abrir, encontró allí al mono de la librea azul, sentado ante la puerta con una larga cola enroscada en torno a las patas. Susan retrocedió al instante, pero el animal parecía muy tranquilo. La diminuta criatura, su rostro y su pecho de un bonito color crema, en contraste con su pelaje pardo obscuro, la miraba fijamente con ojos enternecedores. Parloteándole tendió los brazos y luego saltó a su hombro. Esta vez, ya más preparada, Susan consiguió no gritar y permanecer inmóvil mientras el mono le levantaba el pelo y le inspeccionaba la oreja con un dedo pequeño y correoso. De pronto, la dio la cabeza, abandonó su hombro de un salto y se alejó brincando por el pasillo. Al cabo de unos segundos, reapareció en compañía de Emmanuel, que había acarreado el equipaje de Susan escalera arriba. «Antes me has dado un buen susto», dijo Susan con severidad. «Espero que te arrepientas». Emmanuel volvió a enseñar sus resplandecientes dientes blancos y se rió. «Me arrepiento mucho, señora». «Eso espero. ¿Desde cuándo tienes este mono?» «Apra estaba aquí cuando yo llegué. Es la mona del capitán». «¿Del capitán?» «El marido de la señora Agnes. La señora Oliver dice que deshagáis el equipaje y bajéis a la cocina. Muy, muy deprisa». Alzó la vista al techo. Y cuando dice muy, muy deprisa, quiere decir muy, muy deprisa. Bajaré en cuanto esté lista. Emmanuel rió la broma acompañado por la agitación de los hombros. Tendió la mano a Apra,
que trepó por su brazo y se acomodó, como de costumbre, en su hombro. Susan no tardó en guardar la ropa de los estantes del armario. Encontró un lugar para sus libros en el banco junto a la ventana y dejó el peine en el aguamanil. Para acabar, colocó el candelabro en la mesilla de noche. Tras dirigir una última mirada al jardín, se encaminó hacia la cocina. Más tarde, Agnes Fig despertó malhumorada. ¿Dónde has estado?, preguntó. La señora Oliver me ha encargado un par de tareas en la despensa. Agnes estiró el cuello. ¿Dónde está ese dichoso muchacho, ese Emanuel? Yo ya no diría que es un muchacho. Acaba de cumplir los 14. Susan enarcó las cejas. Está muy crecido para 14 años. ¿Eso es normal entre los africanos? Es así de grande gracias a la buena comida y la mala sangre. No era más que un criajo de 5 años cuando llegó aquí. Mi hermano debería llevárselo otra vez y ponerlo a trabajar en la plantación. Bien sabe Dios que ya es demasiado grande para tenerlo rondando por aquí. No paro de tropezar con él. Abre la puerta y llámalo. ¿Quieres? Emanuel y su compañera, Simia, subieron rápidamente por la escalera al oír a la voz de Susan. Me has hecho esperar, Emanuel, se quejó Agnes Fig. Sabes que no me gusta que me hagan esperar. Perdonad, señora. Se acercó a un armario recargadamente labrado y sacó una pipa de arcilla y una bolsa de tabaco. Tras encender una candela en el fuego, entregó la pipa a la señora Fig y sostuvo la candela mientras ella aspiraba por la boquilla. La anciana cerró los ojos y suspiró. Esto ya está mejor. Me gusta fumar por las tardes. ¿Puedes leerme un rato, Susan? El mercader de Venecia, quizá. Emanuel acercó un cascabel al fuego y fijó la mirada en las llamas mientras Apra le examinaba el pelo lanudo. Mientras Susan leía en voz alta, recordó los tiempos en que su padre y ella se sentaban al amor de la lumbre y leían juntos esa misma obra, turnándose para interpretar a los distintos personajes. Poco a poco la luz decayó y Peg entró con sigilo a fin de encender las velas y preparar la mesa para la cena. Susan advirtió que la pareja de su candelabro se alzaba sobre la mesa. Subió a su alcoba a buscar el suyo y colocó uno en cada extremo. De vuelta en el lugar que le corresponde, dijo, y vio asomar una leve sonrisa al rostro de Agnes. William regresó de visitar a sus pacientes a tiempo para cenar con Susan y su tía. Comió en silencio, escuchando los comentarios de Agnes y contestando solo cuando era absolutamente necesario. Al final de la cena, se enjugó los dedos y se secó con la servilleta. Buenas noches a las 2, dijo. Me voy al gabinete. Y supongo que ya os habéis retirado cuando haya acabado de leer. Esperaba que jugaras a las cartas con nosotras, Will. Esta noche no, tía. Le dio un beso en la mejilla, dirigió una inclinación de cabeza a Susan y salió del comedor. Agnes exhaló un suspiro. Era un niño muy feliz. Mi marido lo adoraba. Verás, Will fue el hijo que nunca tuvimos. ¿Qué edad tenía cuando murieron sus padres? 10 años. Tenía una hermanita, pero
murió a causa de la misma epidemia de tifus, que acabó con la vida de su padre. ¿Y su madre? Una expresión de dolor ensombreció por un momento el semblante de Agnes. Mi hermana, Constanza, murió de pena. ¿Y criasteis a William como si fuera vuestro propio hijo? Mi marido era el capitán del Adventure y se lo llevó a la mar con él. Era un chico de lo más valiente. Le encantaba trepar al aparejo más alto, pero nunca consiguió superar el mareo. Vomitaba como un perro cada vez que navegaba. Al final, Richard tuvo que desistir de la idea de mantener al chico a su lado. En todo caso, Will siempre tuvo la firme determinación de ser médico. Parece un buen médico. Es el mejor. Me preguntaba si tenéis previsto encargarme algún recado para mañana. Me gustaría visitar a mi padre y hacerle saber dónde vivo ahora, si es posible. Claro que es posible, exclamó Agnes contrariada. Y puedes traerme un frasco de agua de rosas. Que sea vieja y esté arrugada no significa que no me guste cuidar mi apariencia. Susan, después de ayudar a Agnes a acostarse esa noche, bajó a la cocina y encontró a Peg sentada a la mesa junto a Emmanuel, comiendo pan con grasa de carne. La señora Oliver estaba sentada a su lado con una cerveza. Van a dejarnos en la ruina de tanto comer, comentó lúgubremente, como la plaga de langostas en la Biblia. Venía a ver cómo se adapta Peg. Se las arregla muy bien, como veis. Emmanuel dio un ligero codazo a Peg y luego, cuando ella se rió, posó la mirada inocentemente en su cena. Susan sonrió por lo visto. Peg ya tenía un amigo. Buenas noches, pues. Llevaos una vela. Esta casa vieja está llena de sombras. En la alcoba de Susan el fuego se había apagado. Antes de acostarse, removió las brasas hasta que brillaron. Una lluvia de polvo cayó en la colcha cuando corrió el dosel. Pese a lo que la señora Oliver había dicho, debía de hacer más de un mes desde que la habitación se había sometido a algo más serio que una limpieza expeditiva, y decidió que al día siguiente la dejaría al nivel al que ella estaba acostumbrada. La extraña cama tenía bultos, y Susan no pudo dormir. Con la vista fija en la oscuridad, escuchó los crujidos de la vieja casa al asentarse los maderos y pensó en la escalofriante perspectiva del hijo que crecía dentro de ella, como un gusano en la llaga de un roble. Parte de ella aún esperaba y deseaba encontrar sangre entre los muslos. De pronto, invadida por el miedo, se levantó de un salto y se paseó de un lado al otro frente al fuego, casi extinguido, mientras intentaba controlar la respiración. Aterrorizada, la asaltaron los recuerdos de la espantosa muerte de su madre, y supo que este niño, el hijo de Henry, también la mataría. Tenía que hacer algo. La noche fue larga, pero al final tomó una decisión. Al día siguiente, Susan empezó a aprender sus obligaciones y escribió varias cartas para Agnes, porque ella, con sus pobres manos lisiadas, no podía ya sostener la pluma. Le leyó un poco más de El mercader de Venecia
y le cortó la carne en el almuerzo. Por la tarde, en cuanto Agnes se instaló a descansar, partió hacia la botica. Cuando llegó, vio con alivio que su padre había salido a visitar a un cliente, y Ned atendía la tienda. Corrió la cortina de la rebotica y se apresuró a buscar en el estante el volumen Herbario completo y la medicina inglesa de Culpeper. Pasó las hojas hasta que encontró lo que buscaba, y a continuación, con manos trémulas, midió 2 onzas de granos del paraíso. Mientras pesaba las limaduras de hierro, se le derramaron, y tuvo que barrerlas y empezar de nuevo. Rápidamente reunió 1 onza de cúrcuma y la misma cantidad de pimienta larga, y un poco de poleomenta. Envolvió cada ingrediente con un pedazo de papel marrón, con el oído atento en todo momento por si regresaba su padre. Justo cuando lo ponía todo en el fondo de su cesta, oyó la campanilla de la tienda, y luego la voz de su padre. Tapó al instante la cesta con un paño y esperó al oír los pasos de Cornelius por la escalera antes de apresurarse a guardar los tarros que contenían el resto de las hierbas que necesitaba. Midió 1 dosis de berza de perro recogida en la aldea de Brockland, en Romney Marsh, y un generoso puñado de ajenjo, ruda cultivada, marrubio y ortiga en polvo. Un frasco de agua de rosas acabó junto con todo lo demás en la cesta, que dejó bajo el mostrador antes de subir a saludar a su padre. Después regresó a la casa del capitán y se asomó a la puerta de la cocina. No había nadie. Cabía suponer que la señora Oliver descansaba hasta la hora de preparar la cena. Con alivio, Susan dejó la cesta en la mesa y corrió a la despensa. Sacó el tarro de miel que había visto en el desayuno y echó una cucharada en un pequeño cuenco. Luego, desenvolvió los ingredientes de la cesta y lo mezcló todo. Después de formar pegajosas bolitas del tamaño de una nuez, con el electuario resultante y colocarlas en un platito, lavó el cuenco y lo guardó. Una cada mañana y cada noche ejercería el efecto deseado. Sacó una de las bolas y, cuando se disponía a echársela en la boca, oyó los pesados pasos de la señora Oliver acercarse por el pasillo. Buscó desesperada un escondrijo hasta que dejó el plato con la medicina en el último estante de la alacena y lo empujó hasta el fondo. Se abrió la puerta de la cocina. «Ya habéis vuelto, pues», dijo la señora Oliver. Susan ocultó la bola de medicina en la mano cerrada con el estómago encogido por el sentimiento de culpabilidad. «¿La señora Figg se ha despertado ya? Os llama. Podéis subirle un vaso de cerveza». La bola de medicina se había desintegrado en la mano de Susan, quedando reducida a un emplasto pegajoso, y a escondidas se la limpió con un paño antes de llevarle la cerveza a su señora. Tendrá que esperar a después. El resto de la tarde transcurrió plácidamente, pero sin que pudiera concentrarse, pues la imagen de las bolas de medicina ocultas en la alacena no la abandonaba. Después de la cena esperó, y no asomó la nariz por la cocina, hasta que calculó que ya habrían lavado y guardado los platos. La señora Oliver, sentada a la mesa, obsequiaba a Peg y a Emanuel con graciosas anécdotas de su juventud, y Susan retrocedió. Al final Agnes se acostó. Susan se quedó en lo alto de la escalera, pero aún oía voces y risas en la cocina. Casi llorando de frustración, se marchó a su alcoba.
Leyó un rato, pero no lograba concentrarse, y se quedó pensando en su madre y el bebé que había muerto. Después, de lo que se le antojó una eternidad, la casa se sumió en silencio. Susan abandonó con sumo sigilo su cálida cama. Temblando, y no solo de frío, bajó en silencio a la cocina, donde encendió una vela con una candela que prendió previamente en el fuego. A continuación, se encaramó en un taburete para llegar al último estante de la alacena. Alcanzó el plato y observó las pequeñas bolas de medicina, relucientes bajo el vacilante resplandor. Sostuvo una en la palma de la mano y la miró sin apartar la vista. Nunca antes había preparado una medicina tan potente, y se habría negado a hacerlo si se lo hubiese pedido un cliente de la tienda. Lentamente abrió la boca y se la depositó en la lengua. El corazón empezó a latirle muy deprisa. Esa medicina atroz podía cambiar el rumbo de su vida y arrebatársela al niño que llevaba dentro. Sí, y condenarás tu alma. Susan se sobresaltó. Era como si oyese la voz de Marta en su cabeza. La miel empezó a fundirse en su boca. Susan, presa de un repentino pánico, bajó precipitadamente del taburete, escupió la medicina al fuego, que se la devolvió con una pequeña lluvia de chispas. Y hasta aquí llegamos con estos capítulos el día de hoy. Y bueno, no dejamos de sorprendernos, ¿cierto? Ahora, pues, no solo se quedó sin nada, sino que también, pues, su mayor miedo se hizo presente, que es el de tener un bebé. Y pues sabemos que esto va para más, ¿verdad? Veamos después qué es lo que sucede con el bebé, porque pues ahorita lo que vimos es que se echó para atrás, así le podríamos decir, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado, que les haya entretenido. Si fue así y llegaron hasta aquí, vamos a dejar un emoji de bebé. Vamos a dejar ese bebecito por la noticia que nos acaban de dar. Así que pueden dejarlo en este momento en los comentarios. Yo les estaré dejando un corazón y también pues contestando a todos los comentarios que me dejan. Trato de responderles lo antes posible. Hay algunos que se me quedan rezagados, pero pues cuando me es posible yo les contesto. Como siempre, pues muchísimas gracias. Espero que si les gustó me regalen un like. Es totalmente gratuito, al igual que suscribirse. Si no lo han hecho, los invito. Pueden dejarme suscripción y aparte ponerle la campanita en todas para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y pues ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.